Ser salvos es una necesidad imperiosa. Es la única decisión que realmente importa en la vida. Hay dos tipos de padres en la vida y se reconocen cuando un hijo tiene un problema. Uno dice, mi papá no se puede enterar de lo que pasó, no puede saber. Y el otro dice, en este problema necesito que mi papá venga y me ayude. No podemos esperar que la gente crea ciegamente en algo que decimos cuando no demostramos que sí vivimos de acuerdo a eso. Muchas veces nosotros nos olvidamos de las cosas que Dios hace por nosotros. Muchas veces parece que nuestra memoria es selectiva. Cuando las cosas van bien, todo está ahí claramente en nuestra memoria, ¿cierto? Pero a veces nos olvidamos de todas las bendiciones que Dios ha hecho con nosotros desde antes, ¿cierto? Y hoy eso es lo que queremos hablar. Cómo Dios se demuestra en la vida de aquellos que le creen. Isaías capítulo 53, versículo 1, dice, ¿quién creyó a nuestro dicho y el brazo del Señor sobre quien se ha manifestado? Dios mío, Padre amado Señor, te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu fidelidad, por tu amor, Señor. Y gracias porque tú siempre estás con nosotros, Señor. Te damos loor y te exaltamos porque tú eres el único digno, Señor. Y te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, y nos ilumine en este momento y nos dé la sabiduría. En nombre de tu Hijo y Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. La pregunta, hermanos, es muy sencilla y es muy clara y es, ¿quién creyó a nuestro dicho y el brazo de Jehová sobre quien se ha manifestado? Muchas veces en nuestra vida cristiana decimos, ese pueblo ya no quiere oír. No, es que yo le he predicado tanto a tal persona y ya cerró su corazón, ya no escucha, ya no quiere atender, ¿cierto? No se congrega, estuvo aquí pero se fue. O gente que cuando evangelizamos de plano nos dice, no me hable nada de Dios. Y nos sentamos y nos preguntamos, ¿quién creyó a nuestro dicho? Y decimos, pero ¿cómo, cierto? Si pareciera que la gente no escucha, si pareciera que la gente cada vez se va alejando más y más de Dios. Cada vez vemos que la sociedad es más inmoral, es más libertina, ¿cierto? Pero si nos ponemos a pensar, ¿quién creyó a nuestro dicho? Y pensamos eso en la historia, siempre va a haber alguien que haya creído. Siempre. Hoy podemos decir, bueno, pero ¿quién ha creído a nuestro dicho aquí? Y yo puedo decir, mire, hay una iglesia en Montenegro. Alguien ha creído a ese dicho. Si no hubiera creído nadie, tendríamos que cerrar estas puertas, ¿cierto? Tendríamos que vender lo que tenemos e irnos, porque nadie nos ha creído. Pero al contrario, vemos que hay una iglesia que ha perdurado, ¿qué? Durante años. Y las personas antiguas de la iglesia pueden recordar y decir cuántas cosas ha pasado en la iglesia, cuántos malos momentos, cuántos bajones, cuántas pruebas ha pasado. Y aún hay gente que cree en el dicho de Dios. Aún hay gente que desea buscar una sana doctrina. Aún hay gente que desea crecer en el conocimiento de Dios. Aún hay gente que se esfuerza por ser buenos cristianos. Aún hay gente que se esfuerza por vivir una vida en santidad. Aunque hoy en día no es lo común, ¿cierto? Aunque hoy en día ya no es la regla general. Muchas veces miramos con añoranza y con recuerdo la época de la iglesia primitiva, ¿cierto? Donde la Biblia dice que miles se convertían en un día, donde había avivamiento, donde la gente deseaba escuchar, ¿cierto?
donde la gente que quedaba noches enteras escuchando a los apóstoles, donde miles y miles de misioneros salieron a predicar y el mundo fue trastornado. Y muchas veces decimos, wow, qué hermoso eso, qué hermoso lugar, qué hermoso momento. Pero hoy en día ese sentimiento debe continuar. Antes habían miles y miles de misioneros que viajaban por el mundo. Antes habían miles de personas que se entregaban al Señor en un solo día. Hoy en día ya no es así. Pero entonces tenemos que parar por eso. No. Al contrario, tenemos que seguir ¿qué? Enseñándoles. Tenemos que seguir explicándoles que se debe ser salvo. Cuando uno tiene un bebé, cuando tiene un niño, ¿cierto? Dos parejas de padres tienen hijos. Uno de ellos dice, no le voy a dar azúcar a mis hijos hasta los 5 años. La otra le da dulces a los niños desde los 6 meses de nacido. Cuando tenga 10, cuando tenga 20 años, y le digan a ese hijo, le digan, tiene que dejar el azúcar. ¿Cuál de los dos lo va a dejar más fácil? ¿El que fue criado en un hogar donde se consume poco azúcar o el que se crió en un hogar donde siempre le dieron azúcar? Hoy en día el mundo es la segunda familia. Hoy en día el mundo le da acceso al pecado a los niños. Cada vez es más sencillo, cada vez es más fácil, cada vez está más a la mano todo. Y los padres tienen el pensamiento de cómo lo evito, ¿cierto? ¿Cómo controlo? ¿Cómo puedo hacer que mi hijo no esté expuesto a esas cosas? Antes uno pensaba y uno decía hace unos años, hay lugares específicos donde se vende droga, ¿cierto? Hay lugares muy específicos y toca ir hasta ese lugar a conseguir droga. Hoy en día en los colegios se vende droga. Hoy en día niños pueden conseguir fácilmente acceso a las drogas. Los amiguitos le ofrecen, ¿cierto? Le llevan, le dan. En el colegio, que uno pensaría que es un lugar seguro, también puede pasar. El Internet expone a los niños a muchos problemas, a muchos riesgos, a muchas cosas que ellos tal vez no han entendido cómo identificarlos. Que estos niños aún no saben cómo cuidarse de eso que aparece ahí. Y uno podría decir, no, entonces la clave es no darles internet a los niños, no darles celulares y encerrarlos en la casa para que no salgan. Pero esa tampoco es la solución. Esa tampoco es la solución. El niño tiene que crecer acompañado, pero tiene que enfrentarse a esas cosas. Tiene que aprender a cómo distinguir y tiene que aprender a formar ¿qué? Un carácter en su vida. Si solamente le decimos, no, eso está malo, eso está mal, no lo hagas, eso está mal. Pronto ese niño va a decir, bueno, pero ¿por qué está mal? Explíqueme. ¿Por qué si todos mis amigos tienen celular? ¿Por qué está mal para mí tenerlo? ¿Por qué si todos mis amigos tienen internet? ¿Por qué yo no puedo tenerlo? La prohibición no siempre es la salida. Tenemos que enseñar, mostrar, ¿cierto? Y mostrarles un dicho, una verdad que sea tangible, que sea sustentada por hechos y que se pueda ver en la vida. Tenemos que llevar a nuestros niños a que crean lo que la Biblia dice, no lo que digo yo, ¿cierto? Decirle a un niño, no haga eso,
Le pregunta, ¿por qué? Porque yo se lo digo. Algún día le va a decir, bueno, ¿y usted por qué sí lo hace? Tenemos que criar, tenemos que levantar niños que tengan que carácter. Y eso se logra a través de explicaciones que tengan que sustento. Una vez estaba leyendo y algo me pareció muy cruel. Es que un hombre decía, si usted quiere que su hijo no se acerque a la cocina, déjelo que se queme una vez. Cuando se acerque al fuego no le diga nada. Y cuando se queme, dígale, si vuelve, le va a pasar otra vez lo mismo. Y ya. Decía, si usted quiere que su bebé deje de llorar en las noches, no vaya. Déjelo llorar. Una noche, 2 noches, 3 noches. Y a las 2 semanas ya no llora de noche. No porque deje de sentir, sino porque aprendió que nadie va a ir cuando él necesite algo. Y uno dice, es la manera correcta, ¿cierto? Realmente yo podría soportar ver a mi hijo quemarse a conciencia y no hacer nada, ¿cierto? Pero lo que necesitamos es dar explicaciones sólidas, explicaciones que tengan un sustento. Dígale, no se acerque ahí porque eso produce esto, esto y esto, y esto. Pero se le dice, no, no vaya, no vaya, no vaya. Entre más le prohíben algo al ser humano, más curiosidad le da de ir, ¿cierto? Más, pero venga, ¿cómo es que mis amigos lo pasan tan bien haciendo eso? Y mi mamá en la casa me dice que es malo, pero ¿cómo va a ser malo? Si yo los veo, mire, están contentos, divirtiéndose. ¿Cómo puede ser algo que me hace feliz ser malo? ¿Cierto? Y leíamos el miércoles acerca de las adicciones, ¿cierto? Siempre las adicciones van a hacer eso. Siempre van a mostrar qué, el lado amable de las cosas, el lado bueno, lo van a cebar para que nos acerquemos, hasta que cuando querramos salir de ahí, va a ser demasiado tarde, va a ser demasiado complejo. Y algo que no podemos perder en la autoridad es la confianza de los demás. Hay dos tipos de padres en la vida y se reconocen cuando un hijo tiene un problema. Uno dice, mi papá no se puede enterar de lo que pasó, no puede saber. Y el otro dice, en este problema necesito que mi papá venga y me ayude. Y eso, la diferencia está en la confianza que tengo. Tenemos que aprender a escuchar sin juzgar. Deje hablar a la persona. Y esto no solo es para los padres, esto también es para los líderes, ¿cierto? Deje hablar a la persona antes de emitir un juicio. Escuche. Venga, ¿qué pasó ese día? No, es que pasó esto, 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 esto. Pero si usted llega y dice, no, es que usted es porque estaba por allá, mire, esa gente es esto, esta gente hace esto, usted es un desobediente, usted es un mal hijo, todo lo que yo me he esforzado. Y le dice, pero es que yo iba pasando por ahí. Tenemos que aprender a escuchar qué, sin juzgar. Toda persona merece o tiene el derecho a la defensa, ¿cierto? A explicar, venga, ¿por qué está ahí, cierto? ¿Por qué usted estaba ahí? ¿Por qué usted tiene esto en su bolso? ¿Por qué usted tiene esto en su celular? Venga, hablemos de eso. Pero si entramos de una vez a juzgar, a condenar, ¿cierto? La próxima vez, esa persona ya no le va a querer contar nada. Ya le va a decir, no, pero es que, ¿para qué le digo si lo primero que me va a decir es que soy un mal hijo? Y el problema es, cuando esa persona se quede sola, cuando esa persona ya no quiera confiar en usted, ¿a quién le va a preguntar? ¿A dónde va a buscar información? Si usted es el que tiene la experiencia, ¿cierto? Si usted es el que sabe cómo son las cosas, ya ha vivido más años, ya tiene más recorrido, pero si se niegan a hablar con usted, solo les va a quedar ¿qué? El mundo para preguntar.
Y al mundo le importa el bienestar de sus hijos. Al mundo le importa el bienestar de su familia. Para nada, ¿cierto? Al mundo le importa qué. Trae, ¿cierto? Nunca se llena. Solo quiere, solo codicia, solo desea y solo tiene ambición de las cosas. Lo que pase con su vida, no importa. A las empresas que producen alcohol, no le importan los que se enferman, ¿cierto? Ellos dicen, no, es que nosotros damos un porcentaje de las ganancias a construir hospitales. Con estas regalías, construyan hospitales y atiendan a los enfermos. Pero vaya, pregúntele a un gerente de esa empresa que le diga un solo nombre de un enfermo que conoce. Y no los conoce, porque no les importa. Pero pregúntele cuáles son sus accionistas, cuáles son sus proveedores, quiénes son sus mayores compradores. Le van a decir, este y este. Porque eso es lo que importa. Pero al mundo, su bienestar y el de su familia no le importa nada. Muchas veces decimos, no, es que ese tema es demasiado complejo. Yo no lo quiero hablar con mis hijos. Pero si no lo habla usted, entonces ¿quién? ¿Usted está seguro de querer delegarle esa responsabilidad a alguien más? ¿Alguien más puede amar a su hijo como usted lo ama? ¿Alguien más puede sentir el dolor de su hijo más que usted? Pero muchas veces decimos, no, vaya a preguntarle a su tía, vaya a preguntarle a su abuelita, vaya a preguntarle a su vecino, ¿cierto? Cuando no hablamos de esos temas es por vergüenza, porque nos da pena, porque ¿qué dirán, cierto? También es importante decirle a sus hijos que usted también se ha equivocado. Dígale, yo sé lo que se siente estar cansado. Yo sé lo que se siente estar herido, ¿cierto? Yo sé lo que se siente estar lastimado. Porque no se puede crear empatía, no se puede sentir lo mismo, confianza, con alguien que parece que nunca ha vivido, ¿cierto? Si su hijo llega y le dice, no, papá, mamá, es que siento que una niña me está gustando. Y usted le dice, eso son bobadas, no le ponga cuidado a eso, siga. No le preste atención. Ese niño que va a decir, venga, y entonces, lo que yo siento, ¿qué? ¿Cierto? Lo que yo siento es real. ¿Quién me va a explicar esto? Y ahí se pierden las oportunidades de ir formando ¿qué? Carácter en nuestros hijos. Y muchas veces nos preguntamos, bueno, pero ¿quién cree en nuestros dichos, cierto? ¿Quién realmente nos cree? Y luego vemos que somos nosotros los que no inspiramos confianza en las personas. No podemos esperar que la gente crea ciegamente en algo que decimos cuando no demostramos que sí vivimos de acuerdo a eso. No le podemos decir a nuestros hijos, no, trate a las mujeres bien, sea un caballero, cuando usted maltrata a su esposa. Eso no tiene sentido para los niños. Y muchas veces pensamos, no, es que el niño es muy pequeño, el niño no se da cuenta de eso. Él sí se da cuenta de eso. Él sí ve esas cosas, que no las expresa, ¿cierto? No puede decir, venga, explíqueme muchas veces. Pero él sí las entiende. Y él va viendo eso. Y en algún momento se va a cuestionar, venga, ¿por qué mi papá me dice que haga esto? Y él hace todo lo contrario. Y eso nos pasa también como cristianos. Muchas veces decimos, no, pero ¿por qué la gente no viene a la iglesia? Porque toda la gente que yo invito no viene. O porque vienen una sola vez y se van. Y decimos, no, es que esa gente duras de corazón. Esa gente está perdida, esa gente va derechito al infierno. Y no decimos, venga, pero ¿cómo lo recibimos en la iglesia? ¿Cómo lo hicimos sentir? ¿Realmente cuando llegó se sintió bien? ¿O lo dejamos solo? Porque no podemos hablar de amor y no amar, ¿cierto?
La Biblia nos enseña, es muy fácil amar a sus hermanos, es muy fácil amar al que piensa igual que usted, es muy fácil amar al que está en la iglesia, pero el que llega por primera vez, ¿qué? ¿Cómo pueden esas personas creer en nuestros dichos, cierto? Si cuando llegan a la iglesia se sientan al lado de una hermana, de un hermano, y lo primero que escucha es, mire, las 10 y no ha llegado fulano. No, no sé ni para qué viene ya. No, mire esa hermana cómo llegó vestida. No, no, no. Tantos años y no aprende. Esa persona no va a creer en sus dichos. No, ni le va a importar. Ni le va a importar. Apenas se acaba de decir, uy, menos mal se terminó esto. Ni en el mundo hablan tan mal. Ni en el mundo son tan poco cordiales como en este lugar. Para poder que la gente crea en sus dichos, usted tiene que creer en sus dichos. Yo no puedo decir e ir convocando y predicando que creo en esto, que creo en aquello, cuando no actúo en consecuencia de eso. Yo no puedo decir, no, es que ir a la iglesia es muy necesario, pero no voy a la iglesia. Yo no puedo decir, no, es que leer la Biblia es el sustento del cristiano, y no leer la Biblia. Usted lo puede hacer de palabras, pero créame que tarde o temprano eso se va a notar en su vida. Eso tarde o temprano. Cuando le pregunten, bueno hermanos, enséñenos algo, háblenos algo. Él dice, claro que sí, hermano, vamos a hablar. Hoy vamos a leer Segunda de Judas, capítulo 3. Y uno dice, uy, ¿qué pasó, cierto? ¿Qué es lo que está haciendo? Y luego dice, no, como dijo el profeta Felipe. Y uno dice, ¿cómo así? O un hermano que diga, no, yo oro 5 horas al día por la mañana y 5 horas por la noche. Y lo invitamos a una vigilia y a las 8 está dormido. Y decimos, uy, ¿qué pasa? Porque hermano, créame, que usted con las palabras puede construir muchas cosas, pero tarde o temprano la realidad lo alcanza. Tarde o temprano la verdad lo va a confrontar. Y ahí uno va a decir, complicado, ¿cierto? Qué difícil es eso. Y luego pensamos y decimos, ¿por qué la gente hoy en día no quiere escuchar? ¿Por qué hoy parece que la gente está tan sorda y tan ciega a la obra de Dios, ¿cierto? ¿Por qué nos preguntamos? ¿Qué ha hecho Dios, cierto? Y luego vemos que no fue Dios el que hizo mal. Vemos que fueron las iglesias mismas las que han hecho mal. Iglesias que uno escucha escándalos, escucha robos, fraude. Y uno dice, claro, es que eso es lo que la gente ve. Eso es lo que la gente más visible es eso. Porque la gente equivocada habla duro, ¿cierto? Y eleva la voz y hace eventos y hace cosas grandes para que los vean sin preocuparse de si lo que hacen es correcto. Y eso es lo que la gente ve, grandes iglesias, grandes movimientos, que luego terminan en grandes escándalos. Y uno dice, uff, de razón la gente no quiere escuchar, ¿cierto? Por eso es que es tan difícil que la gente preste atención, porque las mismas iglesias se han encargado de qué? De dañar esa imagen, de dañar esa imagen. Y hoy en día la solución es decir, usted va a la iglesia y usted dice, no, yo no soy de una iglesia, yo soy de Cristo. Pero ¿cómo va a negar usted la iglesia, cierto?
¿Cómo usted va a negar la congregación si eso es un deber del cristiano? ¿Usted es cristiano? No, yo soy evangélico. ¿Usted es cristiano? No, yo soy hijo de Dios. Sí, ser hijo de Dios es su posición, pero ser cristiano es su estilo de vida. Usted puede ser hijo de Dios y ser un mal hombre. Hay vasos de honra y hay vasos de ¿qué? De deshonra. Usted puede llevar una mala vida, ser un mal ciudadano y aún decir, yo soy hijo de Dios. Y ahí es cuando vemos que lo que el mundo le ofrece a la gente es un mundo distorsionado, un mundo donde ser cristiano no requiere sacrificio, donde usted es cristiano a su manera y donde cualquier persona puede ser llamada ¿qué? Cristiano, aunque sus acciones vayan claramente en contra de lo que la Biblia dice. Y una palabra que se ha vuelto muy famosa es deconstruir o reinterpretar. No es que Dios no quiso decir eso en ese versículo. Él quiso decir otra cosa. Él no quiso decir que un hombre debe ser casado. Quiso decir que puede tener varias mujeres, tener 7 mujeres. Eso es lo que quiso decir Dios. No, esto Dios no lo llamó pecado. Eso quiere decir una ilustración de otra cosa. No, es que la Biblia ahí se equivocó. Y el que tiene la verdad soy yo que la interprete bien, ¿cierto? Y eso es lo que el mundo, eso es lo que Satanás le vende al mundo, ¿cierto? Haga lo que quiera, pone la vara muy bajita. Todo lo que usted aspire a hacer, hágalo. Todo lo que usted intente hacer, hágalo, que así está bien. Y así va a agradar a Dios. Pero en el día del juicio, vamos a ver que eso no es así. El día del juicio vamos a ver que no todo el que se llamó cristiano puede agradar a Dios. Y la pregunta final sería, ¿qué podemos hacer para que la gente crea en nuestros dichos? ¿Qué esfuerzos debe hacer la iglesia para que la gente realmente entienda que tiene la necesidad de ser salvo? Ser salvo no es por diversión, ser salvo no es un entretenimiento, ser salvo no es porque me gusta o porque quiero o porque me parece bonito o porque todos mis amigos son salvos. Ser salvos es una necesidad imperiosa, es la única decisión que realmente importa en la vida. Pero ¿cómo podemos hacer que la gente entienda esa necesidad? ¿Qué debemos hacer como iglesia, como comunidad, como cristianos, para que la gente vea, hay algo distinto ahí? Eso es, ¿qué tengo que cambiar en mi vida, cierto? Porque parte del cristianismo es renunciar a mí mismo, ¿cierto? Negarse a sí mismo, negarse a su comodidad, negarse a su placer, negarse a sus deseos y decir, haz en mí tu voluntad. ¿Qué debe de hacer la iglesia para que esos dichos sean ¿qué? Aprendidos? Para que la gente realmente quiera escuchar, para que la gente realmente quiera venir a la iglesia, ¿cierto? Lo único que debemos hacer, lo único que por donde podemos empezar es predicar la verdad, predicar la esperanza, pero también predicar que un día de juicio se acerca para todos. Amén. Vamos a orar. Dios mío, Señor, te damos la gloria, te damos la honra, Padre amado. Gracias, Dios, por este día, Señor. Gracias por esta iglesia. Ayúdala, Señor. Fortalece a sus miembros, a sus familias, Señor. Que cada vez tengamos más deseo de servirte, de buscarte, Señor, y de agradarte, Padre. Te pedimos y ponemos delante de ti la conferencia, Señor, que pronto es y nos llena de gozo, Padre.
Te damos la gloria, la honra, en nombre de tu Hijo, oramos. Amén y amén.